Hoy vamos a hablar de algo que ocurre muy seguido cuando disolvemos una pastilla efervescente en el agua, la efervescencia. ¿Han visto las burbujitas que se forman? Hoy descubriremos por qué sucede eso y cómo está relacionado con la química. Definición del fenómeno. La efervescencia es la liberación de burbujas de gas, generalmente dióxido de carbono. Cuando una sustancia se disuelve en un líquido, esto ocurre debido a una reacción química. Al igual que en esa gráfica donde está una pastilla y un vaso en agua, esas burbujitas es lo que es el fenómeno químico efervescencia. Eso que ven ahí es lo que pasa cuando una pastilla entra en contacto con el agua. ¿Qué ocurre dentro de la pastilla? Dentro de la pastilla hay componentes ácidos y básicos. Cuando estos se disuelven en agua, reaccionan liberando dióxido de carbono, CO2. Esto es lo que produce las burbujas que observamos. Tipo de reacción. La reacción es ácido-base y produce dióxido de carbono como gas. Factores que afectan la efervescencia, la temperatura del agua y el tamaño de la pastilla influyen en la velocidad de la reacción. Por ejemplo, si usamos agua caliente o pastillas pulverizadas, el proceso se acelera. ¿Para qué sirve este fenómeno? La efervescencia facilita la disolución y absorción rápida de medicamentos y suplementos, haciendo que actúen más rápido en el cuerpo. Aplicación en la vida cotidiana. La efervescencia no solo la vemos en las pastillas, también aparece en bebidas carbonatadas y experimentos caseros. Comprender estos procesos nos ayuda a ver cómo las reacciones químicas se usan para mejorar la administración de medicamentos y cómo la temperatura puede afectar la velocidad de estas reacciones. Ahora vamos a hablar sobre algo que ocurre muy seguido, cuando cortamos o dejamos una fruta al aire libre. La oxidación. ¿Han notado que las manzanas o los plátanos se ponen marrones después de un rato? Hoy aprenderemos por qué pasa esto y cómo podremos evitarlo. ¿Qué es la oxidación en frutas? La oxidación en frutas es una reacción química donde el oxígeno del aire interactúa como compuestos de la fruta, especialmente en los polifenoles. Esto provoca cambios en el color, sabor y textura de la fruta. ¿Por qué ocurre? Cuando cortamos o dañamos una fruta se rompen sus células y se liberan enzimas como la polifenoloxidasa. Estas enzimas reaccionan con el oxígeno del aire, oxidando los polifenoles de la fruta. El resultado es el cambio de color. Se forman compuestos oscuros que hacen que la fruta se vea marrón. A esto se le llama pardeamiento enzimático. ¿Qué factores aceleran la oxidación? Exposición al aire. Cuando la fruta está al aire libre, entra en contacto con oxígeno y se oxida más rápido. Luz solar. La luz puede acelerar la reacción química, haciendo que la fruta se oxide más rápido. Altas temperaturas. El calor favorece la actividad enzimática, por eso en ambientes cálidos la oxidación ocurre antes. Daños físicos, golpes o cortes. Cuando la fruta se golpea o se corta, se liberan más enzimas y se activa el proceso de oxidación. Estos factores aumentan la velocidad de la oxidación y el oscurecimiento de la fruta. ¿Cómo prevenir la oxidación? Podremos aplicar jugo de limón o ácido ascórbico para reducir la oxidación, porque son antioxidantes. Sumergir la fruta en agua fría también ayuda, porque limita el contacto con el oxígeno. Guardar las frutas en recipientes herméticos evita el contacto con el aire. Refrigerar las frutas cortadas ralentiza la actividad enzimática y la oxidación. Estas medidas son muy útiles en la cocina y en la industria alimentaria. ¿Qué es el pardeamiento enzimático? El pardeamiento enzimático es el proceso por el cual las frutas
se oscurecen debido a la acción de enzimas como la polifenoloxidasa. Estas enzimas actúan sobre la polifenoles formando compuestos marrones. Es un fenómeno que vemos mucho en manzanas, plátanos y peras. Aplicaciones en la vida cotidiana. Saber por qué ocurre la oxidación en las frutas nos ayuda a conservar mejor nuestros alimentos y a entender cómo almacenarlos. La industria alimentaria usa este conocimiento para desarrollar formas de conservar las frutas frescas por más tiempo. Además del cambio de color, en el contexto de los alimentos, especialmente de las frutas, la oxidación no es simplemente un cambio visual, sino un proceso bioquímico complejo. Cuando una fruta sufre un daño físico, como un corte o un golpe, se altera la estructura celular. Esta ruptura permite que ciertas enzimas entren en contacto con sustratos que normalmente estaban separados, desencadenando reacciones oxidativas. Una de las enzimas más involucradas en este fenómeno es la polifenoloxidasa. Esta cataliza la oxidación de compuestos fenólicos presentes de manera natural en frutas como manzanas, peras o plátanos, resultado de la formación de melaninas, pigmentos de color marrón oscuro que dan lugar al pardeamiento visible. Otra enzima que puede intervenir es el peroxidasa, aunque su efecto suele ser secundario. Estas enzimas no solo provocan cambios estéticos, sino que también afectan al valor nutricional y la aceptación del alimento por parte del consumidor. Ya se grabó, se grabó. Sí, sí, sí.